Al ver a una mendiga, el millonario quedó paralizado. La mujer parecía ser su madre, desaparecida desde hace más de 30 años. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Adrián Ramírez siempre había sido el ejemplo perfecto de éxito. Con apenas 40 años, era el fundador y director general de una de las empresas más prestigiosas del país, conocida por su innovación tecnológica y su impacto en el mercado internacional. Su vida parecía perfecta desde el exterior, una mansión en una exclusiva zona residencial, autos de lujo y un reconocimiento constante en los círculos empresariales. Sin embargo, detrás de esa imagen impecable, Adrián guardaba un dolor que ninguna cantidad de dinero o logros profesionales podía aliviar. Elvira era apenas una adolescente cuando quedó embarazada. Había crecido en un hogar donde la pobreza y la desesperanza eran la norma, y su infancia estuvo marcada por la falta de oportunidades. Cuando conoció a Mario, un joven con una sonrisa encantadora pero poco fiable, creyó que él podría ser su escape de la vida que llevaba. Pero ese sueño se desmoronó rápidamente. Mario desapareció apenas se enteró de que ella estaba esperando un hijo, dejándola sola, sin apoyo ni recursos. Los meses de embarazo fueron difíciles para Elvira. Trabajaba largas jornadas como empleada doméstica, apenas ganando lo suficiente para sobrevivir. Cuando Adrián nació, su amor por él fue inmediato y absoluto. Pero a medida que pasaban los meses, se dio cuenta de que no podía ofrecerle la vida que merecía. El dinero no alcanzaba para alimentos suficientes, mucho menos para los cuidados que un bebé necesita. Una noche, mientras Adrián dormía profundamente, Elvira tomó la desgarradora decisión de llevarlo al orfanato. Lloró durante horas, abrazándolo mientras observaba la única foto que tenía de ambos. Era una imagen que había tomado una vecina amable, un instante que ahora representaba toda la felicidad que había sentido al convertirse en madre. Antes de dejarlo en el orfanato, deslizó esa foto en el bolsillo de la pequeña chaqueta de Adrián, con la esperanza de que algún día él supiera cuánto lo amaba. Adrián tenía apenas 6 años cuando llegó al orfanato, un lugar frío y disciplinado donde los niños aprendían rápidamente a no esperar demasiada atención. Los primeros días fueron los más duros. Lloraba constantemente, llamando a su madre, sin entender por qué lo había dejado allí. Aunque las cuidadoras trataban de consolarlo, nada podía reemplazar el calor y el amor de Elvira. La única conexión que tenía con su pasado era esa foto. Adrián la llevaba consigo a todas partes, incluso escondida bajo su almohada por las noches. Con el tiempo, la imagen comenzó a desgastarse, pero él se aferraba a ella como si fuera su ancla. Aunque nunca hablaba abiertamente de su madre, en su corazón crecía una mezcla de amor y resentimiento. ¿Por qué lo había abandonado? ¿No lo había querido lo suficiente? A los 8 años, la vida de Adrián dio un giro inesperado. Una pareja acomodada, Patricia y Eduardo Ramírez, llegó al orfanato en busca de un hijo. Ambos tenían un negocio próspero y un hogar lleno de comodidades, pero su mayor anhelo era formar una familia. Cuando conocieron a Adrián, algo en sus ojos llenos de tristeza los conmovió profundamente. La adopción de Adrián fue un proceso rápido. Patricia y Eduardo le ofrecieron un hogar lleno de amor y oportunidades, y aunque él tardó en confiar plenamente en ellos, con el tiempo comenzó a verlos como su verdadera familia. Sin embargo, nunca compartió con ellos la existencia de la foto ni los recuerdos de su madre. Ese era un capítulo que prefería mantener cerrado. Adrián aprovechó cada oportunidad que le dieron sus padres adoptivos. Estudió en las mejores escuelas, se graduó con honores en negocios internacionales y, a los 30 años, fundó su propia empresa. La disciplina y la ambición que había desarrollado en su infancia difícil lo convirtieron en un empresario implacable, dispuesto a hacer todo lo necesario para alcanzar el éxito. Pero a pesar de sus logros, el vacío en su interior nunca desapareció. En los momentos de soledad, sacaba la foto que había llevado consigo desde niño y se preguntaba por qué su madre lo había dejado. ¿Qué habría sido de ella? ¿Estaría viva? ¿Se arrepentiría de su decisión? Con el tiempo,
el abandono que había sufrido en su niñez comenzó a manifestarse en sus relaciones personales. Aunque tenía fama de ser un hombre carismático y encantador, Adrián nunca logró formar un vínculo emocional profundo con nadie. Cada relación terminaba cuando sus parejas se quejaban de que él era distante y emocionalmente inaccesible. Una noche, mientras revisaba documentos en su oficina, encontró la foto de su infancia entre las páginas de un libro. Se quedó mirándola durante varios minutos, recordando los días en el orfanato y las veces que había deseado que su madre regresara por él. En ese momento, se dio cuenta de que, aunque intentara enterrar el pasado, siempre estaría presente en su vida. A pesar de su éxito, Adrián era un hombre dividido entre dos mundos, el del niño vulnerable que había sido y el del empresario poderoso que había construido su propio imperio. Esa dualidad lo perseguía constantemente, recordándole que no importa cuántos logros acumulara, siempre habría una parte de él que se sentía incompleta. Sin embargo, también había aprendido a canalizar su dolor en una fuente de motivación. Todo lo que había logrado, lo había hecho con la esperanza de demostrarle a su madre, donde quiera que estuviera, que había valido la pena. Pero en su corazón sabía que lo que realmente deseaba no era su aprobación, sino respuestas. Mientras conducía hacia su casa una noche, después de una larga reunión, Adrián encendió la radio para distraerse de sus pensamientos. La voz del locutor hablaba sobre cómo el pasado puede moldear nuestro futuro, una frase que lo dejó reflexionando. ¿Y si el destino le tenía reservado un encuentro que pudiera darle las respuestas que tanto había buscado? Sin saberlo, Adrián estaba a punto de comenzar un viaje que cambiaría su vida para siempre. Adrián manejaba su auto de lujo por una concurrida avenida de la ciudad, perdido en sus pensamientos sobre el día laboral que acababa de terminar. Las luces de los edificios se reflejaban en las ventanas de su auto mientras el bullicio de la ciudad seguía su curso. Al detenerse en un semáforo en rojo, un movimiento en la acera llamó su atención. Giró la cabeza, y lo que vio hizo que su corazón se detuviera por un instante. En la esquina, bajo la tenue luz de un poste, una mujer anciana estaba sentada con un cartón frente a ella, pidiendo limosna. Su cabello estaba canoso y descuidado, su ropa vieja y gastada. Pero lo que realmente atrapó la mirada de Adrián fueron sus ojos. Había algo en ellos que le resultaba inquietantemente familiar, un eco de un rostro que llevaba grabado en su memoria desde la infancia. Adrián permaneció inmóvil, con las manos en el volante y el motor en ralentí. El semáforo cambió a verde, pero no se movió. Los autos detrás de él comenzaron a tocar la bocina, arrancándolo de su trance. Dio un vistazo rápido a la anciana antes de avanzar, con una sensación de incomodidad que lo acompañó durante todo el camino a casa. Esa noche, mientras se quitaba la corbata en el vestidor de su lujosa habitación, la imagen de la anciana seguía rondando en su mente. Había algo en su rostro que lo inquietaba profundamente, algo que conectaba con un rincón de su memoria al que no había accedido en años. Se sentó en la orilla de la cama, encendió la lámpara de noche y abrió el cajón de la mesita. Dentro de un pequeño cofre de madera desgastada por el tiempo, encontró la foto que había llevado consigo desde que tenía memoria. Era una imagen vieja y descolorida, pero los detalles seguían siendo claros. En ella aparecía él, siendo apenas un bebé, sostenido en brazos por una mujer joven de rostro amable. Sus ojos, esos ojos que tanto lo habían marcado, eran los mismos que había visto en la esquina esa tarde. Adrián se recostó en la cama, sosteniendo la foto frente a él, y permitió que los recuerdos de su infancia inundaran su mente. Recordó el orfanato, los días fríos en los que miraba esa foto como si fuera su único consuelo. Recordó las veces que había deseado que su madre volviera por él, que cruzara la puerta del dormitorio de los niños con los brazos abiertos para llevárselo de vuelta a casa. Nunca había sucedido. Pero ahora, después de más de 30 años, la posibilidad de que esa mujer mendiga fuera su madre biológica lo dejaba desconcertado y lleno de preguntas. A la mañana siguiente, mientras desayunaba en silencio, Adrián recibió la visita de su madre adoptiva, Patricia. Era una tradición que había mantenido desde que él se independizó. Los lunes por la tarde, ella pasaba a visitarlo, trayendo consigo algún pastel que había horneado con esmero.
Patricia era una mujer cálida y maternal, cuyo amor incondicional siempre había sido un pilar en la vida de Adrián. Aunque él nunca le había hablado abiertamente sobre su madre biológica, Patricia sabía que había un vacío en su corazón que ella nunca podría llenar por completo. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hijo, te veo distraído hoy, comentó Patricia mientras colocaba el pastel en la mesa y se servía una taza de té. ¿Todo está bien en el trabajo? Adrián vaciló antes de responder. No quería preocuparla, pero tampoco podía fingir que todo estaba normal. No es el trabajo, mamá, dijo finalmente, sentándose frente a ella. Ayer, mientras conducía, vi algo, bueno, a alguien, que me dejó pensando. Patricia lo miró con curiosidad, notando la seriedad en su tono. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó con suavidad. Adrián suspiró y apoyó los codos sobre la mesa, entrelazando las manos. Vi a una mujer, mamá. Una anciana en la calle, pidiendo dinero. No sé por qué, pero algo en su rostro me resultó familiar, tan familiar que no puedo dejar de pensar que podría ser mi madre biológica. El silencio llenó la habitación por un momento antes de que Patricia respondiera. Hijo, entiendo que esto debe ser muy confuso para ti, dijo, tomando su mano. Pero tienes que estar seguro antes de sacar conclusiones. Las emociones pueden jugarnos malas pasadas. Adrián asintió lentamente, pero no podía sacudir la sensación de que había algo real en su intuición. No sé qué hacer, admitió, mirando el pastel que ni siquiera había probado. No puedo ignorarlo, pero tampoco quiero ilusionarme sin motivos. Patricia apretó su mano con ternura. Escucha a tu corazón, Adrián. Si crees que hay algo que necesitas saber, no tengas miedo de buscar respuestas. Pero hazlo con cuidado y con la mente abierta. Durante los días siguientes, Adrián no pudo concentrarse en su trabajo. Las reuniones se sentían interminables, los informes le parecían irrelevantes y los almuerzos con sus socios carecían de sabor. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la anciana y los ojos que tanto se parecían a los de la mujer en la foto. Por las noches, sacaba la foto de su cofre y la examinaba una y otra vez, buscando pistas, algún detalle que lo ayudara a confirmar o descartar su sospecha. ¿Era posible que, después de todos estos años, el destino lo hubiera llevado a cruzarse con su madre biológica? Incluso comenzó a preguntarse si estaba preparado para enfrentar las respuestas. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si esa mujer realmente era su madre? ¿Qué le diría? ¿Cómo reaccionaría ella? El domingo por la tarde, mientras caminaba por su jardín, Adrián recordó algo que Patricia le había dicho: no tengas miedo de buscar respuestas. Su madre adoptiva siempre había sido sabia, y él sabía que tenía razón. No podía ignorar esta oportunidad, por improbable que pareciera. Con el corazón lleno de incertidumbre, Adrián tomó una decisión. Al día siguiente, volvería a la esquina donde había visto a la anciana. No sabía qué esperaba encontrar, pero tenía que intentarlo. Adrián no podía apartar la imagen de la anciana de su mente. Su mirada, sus gestos, la forma en que sostenía un viejo cartón en el que había escrito un mensaje para los transeúntes. Todo en ella lo perseguía. Durante días, interrumpía sus actividades para conducir hacia esa misma esquina, con la esperanza de encontrarla nuevamente. Sin embargo, su rutina parecía volverse una obsesión vacía. La anciana no estaba allí. Pasaron varias noches en las que Adrián, tumbado en su cama, contemplaba la vieja foto que llevaba consigo desde niño, preguntándose si estaba dejando que sus emociones nublaran su juicio. ¿Y si solo era una coincidencia? ¿Y si esa mujer no era quien él pensaba? Sin embargo, algo en su interior le pedía que siguiera buscando. Finalmente, una tarde lluviosa, cuando el tráfico ralentizaba el ritmo de la ciudad, Adrián volvió a verla. Allí estaba, en la misma esquina, sentada sobre una caja de madera mientras la lluvia empapaba el plástico que había improvisado como cobijo. Adrián estacionó su auto a unos metros y la observó por un momento desde lejos. Sus manos temblaban ligeramente mientras pensaba en cómo acercarse.
Después de unos minutos, respiró hondo, salió del auto y caminó hacia ella. La anciana lo miró de reojo, con una expresión de desconfianza que rápidamente se suavizó al ver su rostro amable. «Buenas tardes», dijo Adrián con cautela, inclinándose ligeramente para estar a su altura. «¿Puedo ayudarla en algo?». La mujer lo miró con curiosidad, sin responder de inmediato. Finalmente, señaló el cartón que tenía frente a ella, donde se leía: «Cualquier ayuda será bien recibida. Dios lo bendiga». Adrián sacó su billetera y le entregó un billete, pero no se movió. «¿Cómo se llama?», preguntó con suavidad. La anciana vaciló antes de responder. «Elvira. Me llamo Elvira». El sonido de ese nombre golpeó a Adrián como un rayo. Aunque su rostro permaneció sereno, su mente era un torbellino. Decidió no precipitarse y continuar la conversación con calma. «¿Siempre está aquí?», preguntó, tratando de mantener un tono neutral. «Vengo cuando puedo», respondió Elvira, con una voz áspera pero tranquila. «No tengo un lugar fijo, así que busco donde me dejen estar sin molestar a nadie». Adrián sintió un nudo en la garganta. Esa respuesta sencilla decía mucho más de lo que sus palabras podían transmitir. Mientras escuchaba a Elvira hablar, Adrián comenzó a notar pequeños detalles: la forma en que movía las manos al explicar algo, su manera de mirar hacia el suelo cuando mencionaba su situación. Había algo profundamente familiar en todo ello, y aunque Elvira no lo reconocía, Adrián sintió una certeza que lo llenó de emociones encontradas. «¿Siempre ha vivido aquí?», continuó Adrián, intentando obtener más información. «No, hijo. He estado en muchos lugares. He trabajado aquí y allá. Pero, bueno, la vida no siempre es justa». Elvira hizo una pausa, como si tratara de decidir si debía compartir más detalles con un extraño. «¿Y usted? No parece de por aquí». Adrián sonrió levemente, sin responder a su pregunta. Sabía que aún no era el momento de decirle quién era él. «¿Tiene familia?», preguntó, evitando sonar demasiado insistente. Elvira suspiró. «Tuve un hijo», dijo finalmente, con un tono apagado. «Pero eso fue hace muchos años». Esas palabras confirmaron lo que Adrián temía y esperaba al mismo tiempo. Pero antes de continuar, necesitaba pruebas. Esa misma noche, Adrián buscó a Mauricio, su amigo de confianza y abogado personal. Cuando le explicó la situación, Mauricio lo miró con escepticismo, pero no dudó en ofrecerle su ayuda. «Necesito que investigues los registros del orfanato donde crecí», le pidió Adrián, con voz firme. «Quiero saber si hay algo que pueda confirmar que esa mujer es mi madre». Mauricio asintió. «Está bien. Dame unos días y te traeré lo que encuentre». Mientras Mauricio trabajaba en la investigación, Adrián pasó las noches repasando en su mente cada detalle de su conversación con Elvira. Se preguntaba cómo había llegado a ese punto, qué la había llevado a las calles y por qué nunca había intentado buscarlo. Una semana después, Mauricio llegó a la oficina de Adrián con un sobre en la mano. «Encontré los registros del orfanato», anunció, colocándolo sobre el escritorio de su amigo. «¿Y algo más?». Adrián abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había copias de los documentos de ingreso al orfanato, que confirmaban el nombre completo de Elvira como la persona que lo había dejado allí cuando era niño. También encontró una carta escrita de puño y letra por la directora del orfanato en aquel entonces, explicando las circunstancias del abandono. «Esto confirma que ella es mi madre», dijo Adrián, mirando a Mauricio con una mezcla de alivio y tristeza. Mauricio asintió. «Sí, lo es. Pero la pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer con esta información?». Adrián no respondió de inmediato. Miró por la ventana de su oficina, perdido en sus pensamientos. Aunque ya tenía la certeza que buscaba, Adrián sabía que su camino no sería fácil. Tenía que decidir cómo abordar a Elvira con la verdad sin asustarla ni ponerla en una posición incómoda. Lo único que sabía con certeza era que no podía ignorar lo que había descubierto.
Esa noche, sentado en la penumbra de su sala, Adrián sostuvo la vieja foto en una mano y los documentos en la otra. Por primera vez en años, sintió que estaba a punto de cerrar un capítulo doloroso de su vida. Pero también sabía que ese cierre dependía de las respuestas que solo Elvira podía darle. Adrián decidió que era momento de enfrentar la verdad. Después de días de darle vueltas a cómo hacerlo, finalmente se dirigió a la esquina donde Elvira solía estar. Esta vez, llevaba consigo no solo la fotografía que había guardado desde su infancia, sino también los documentos que confirmaban lo que su corazón ya sabía: aquella mujer era su madre biológica. Al llegar, vio a Elvira sentada sobre la misma caja de madera, con su rostro marcado por el tiempo y las adversidades. El corazón de Adrián latía con fuerza mientras se acercaba, tratando de controlar la avalancha de emociones que lo invadía. «Elvira», dijo con voz firme, pero cálida, colocándose frente a ella, «necesitamos hablar». Ella levantó la mirada, confundida, pero asintió con cautela. Adrián extendió su mano para ayudarla a levantarse, y juntos caminaron hacia un café cercano. Elvira parecía nerviosa, mirando a su alrededor como si temiera que este encuentro tuviera algún propósito oculto. Cuando estuvieron sentados, Adrián colocó la foto sobre la mesa. Elvira la miró y su rostro cambió de inmediato. Sus manos temblaron al tomar la imagen y sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó, con la voz entrecortada. Adrián tomó aire profundamente antes de responder. «Siempre la he tenido conmigo. Es lo único que me queda de ti». Elvira lo miró fijamente, incapaz de articular palabra. Entonces, Adrián continuó. «Sé que eres mi madre. Lo he confirmado. He investigado, y todo encaja: tu nombre, la foto, los registros del orfanato. No estoy aquí para reprocharte nada, pero necesito entender. ¿Por qué me dejaste?». Elvira rompió en llanto. Durante varios minutos, no pudo decir nada, solo apretaba la foto contra su pecho mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Finalmente, con la voz cargada de dolor, comenzó a hablar. «No pasa un día sin que me arrepienta de lo que hice», dijo, mirando a Adrián con los ojos enrojecidos. «No tienes idea de lo difícil que fue para mí tomar esa decisión, pero no tenía otra opción». Adrián la escuchaba en silencio, con las manos entrelazadas sobre la mesa, mientras ella continuaba. «Cuando te tuve, yo era apenas una niña. Tu padre», Elvira hizo una pausa, como si mencionar a aquel hombre le costara un esfuerzo titánico. «Tu padre nos abandonó en cuanto supo que estaba embarazada. Me dejó sola, sin dinero, sin familia. Mis padres habían muerto años antes, y yo no tenía a nadie». Elvira hizo una pausa para tomar un sorbo de agua, mientras su voz se quebraba con cada palabra. «Trabajaba en lo que podía, pero nunca era suficiente. A veces no tenía ni para comer. Cuando llegaste a mi vida, eras lo más hermoso que había visto, pero también lo más aterrador. No sabía cómo iba a cuidarte. Cada noche me preguntaba si sería mejor para ti que crecieras con alguien más, alguien que pudiera darte lo que yo no podía». Adrián sintió un nudo en la garganta al escucharla. Podía notar el peso del arrepentimiento en cada palabra de Elvira. Ella continuó relatando el momento más difícil de su vida. «Cuando cumpliste 6 años, las cosas empeoraron. Apenas podíamos sobrevivir, y tú empezabas a darte cuenta de la pobreza en la que vivíamos. Un día, mientras dormías, tomé la decisión. Preparé una pequeña maleta con tus cosas, te vestí y te llevé al orfanato más cercano. Me dijeron que allí cuidarían de ti, que encontrarías una familia que pudiera darte una mejor vida». Elvira apretó las manos con fuerza sobre la mesa, como si intentara contener el dolor que todavía la consumía. «Antes de dejarte, te tomé esa foto. Quería que tuvieras algo mío, algo que te recordara que te amaba, aunque no lo pareciera. Me alejé antes de que pudieras despertar. No tuve el valor de mirarte a los ojos y decirte adiós». Adrián notó cómo las lágrimas caían sin cesar por el rostro de Elvira mientras hablaba. A pesar del dolor que sentía por lo que ella había hecho,
no podía ignorar el sufrimiento que ella misma había cargado durante todos esos años. Pensé que hacía lo mejor para ti, pero nunca imaginé que esa decisión me costaría tanto. Me quedé sola, completamente sola. Intenté rehacer mi vida, pero todo me recordaba a ti. Cada vez que veía a un niño de tu edad, me preguntaba cómo estarías. Si eras feliz. Si me odiabas. Adrián sintió un torbellino de emociones al escuchar esas palabras. Por un lado, entendía las razones de su madre, por otro, no podía evitar sentir el vacío que ella había dejado en su vida. ¿Por qué nunca intentaste buscarme?, preguntó Adrián, tratando de mantener la calma. Elvira bajó la mirada. Al principio, lo intenté. Regresé al orfanato varias veces, pero me dijeron que había sido adoptado por una familia. Después de eso, sentí que ya no tenía derecho a interferir en tu vida. Pensé que estarías mejor sin mí. Adrián asintió lentamente. Era difícil procesar todo lo que estaba escuchando, pero al menos ahora tenía las respuestas que había buscado durante tantos años. Te he guardado rencor durante mucho tiempo, ¿sabes?, admitió Adrián, con la voz cargada de emoción. Pero también te he extrañado. Nunca entendí por qué me dejaste, y eso me marcó. A pesar de todo, siempre quise encontrarte. Quería escuchar de tus labios la razón detrás de lo que hiciste. Elvira lo miró con una mezcla de tristeza y esperanza. Si pudiera retroceder el tiempo, lo haría todo diferente, dijo, casi en un susurro. Pero sé que eso no es posible. Solo puedo pedirte perdón, aunque sé que no lo merezco. Adrián respiró profundamente, intentando calmar sus emociones. Sabía que el camino hacia la reconciliación no sería fácil, pero también entendía que este encuentro era una oportunidad para sanar. No sé si estoy listo para perdonarte, dijo finalmente, pero quiero intentarlo. Quiero entenderte y saber más de ti. Creo que ambos necesitamos eso. Elvira lo miró con los ojos llenos de lágrimas y asintió. Gracias, susurró, con una voz cargada de gratitud. Gracias por darme esta oportunidad. Esa tarde, mientras salían del café, Adrián sintió que un peso enorme comenzaba a levantarse de sus hombros. No sabía qué deparaba el futuro, pero algo dentro de él le decía que estaba dando el primer paso hacia algo nuevo, algo que podía sanar las heridas del pasado. Adrián sabía que el camino hacia la reconciliación no sería fácil, pero estaba decidido a darle a su madre una nueva oportunidad. Después de tantos años de preguntas sin respuestas y rencor acumulado, este encuentro no solo representaba una oportunidad para sanar las heridas del pasado, sino también para construir algo nuevo. Decidió llevar a Elvira a su casa, un gesto que marcaba el inicio de un capítulo diferente en sus vidas. Elvira entró tímidamente a la amplia y moderna residencia de Adrián. Sus ojos se movían de un lado a otro, impresionados por los altos techos, los muebles lujosos y los grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol. Para alguien que había pasado gran parte de su vida luchando en las calles, este lugar parecía un sueño inalcanzable. No tienes que preocuparte por nada ahora, dijo Adrián mientras le mostraba una habitación que había preparado para ella. Este es tu hogar. Quiero que te sientas cómoda aquí. Elvira se sentó en la cama, acariciando las sábanas suaves con una expresión de incredulidad. No sé cómo agradecerte esto, Adrián. Después de todo lo que hice, no sé si merezco esta oportunidad, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Adrián la miró con una mezcla de compasión y determinación. Elvira, no se trata de merecerlo o no. Se trata de intentar sanar, de encontrar un camino hacia adelante. Tal vez no podamos recuperar el tiempo perdido, pero podemos aprovechar el que tenemos ahora. Los días que siguieron estuvieron llenos de momentos emotivos. Adrián y Elvira pasaron largas horas conversando en el jardín o en la sala de estar. Aunque ambos sabían que nunca podrían borrar el dolor del pasado, descubrieron que compartir historias y recuerdos era una forma de acercarse. ¿Recuerdas algo de tu infancia?, preguntó Elvira una tarde, mientras sostenía una taza de té caliente. Adrián asintió con una leve sonrisa.
recuerdo que siempre me hablabas de los cuentos que inventabas. Había uno sobre un niño que encontraba un árbol mágico que concedía deseos. Solías decirme que si lo encontraba, podría pedir cualquier cosa. Elvira rió suavemente, sorprendida de que él recordara esos detalles. Siempre inventaba esos cuentos para hacerte olvidar por un momento lo difícil que era todo, admitió, con la voz temblorosa. Eras un niño tan alegre, Adrián. A pesar de todo, siempre encontrabas la manera de sonreír. Adrián la miró fijamente, sintiendo una mezcla de nostalgia y tristeza. En sus recuerdos, su madre siempre había sido una figura cálida, aunque borrosa. Ahora, con cada conversación, esas memorias volvían a tomar forma, ayudándolo a comprender mejor a la mujer que tenía frente a él. Un día, mientras revisaban algunas cajas que Adrián había guardado desde su juventud, encontraron una pequeña libreta. Al abrirla, Elvira descubrió que era un cuaderno que Adrián había usado cuando estaba en el orfanato. Entre dibujos y garabatos, había escrito varias veces la palabra mamá. Solía escribir eso cuando me sentía solo, confesó Adrián. Era mi manera de recordarte. Aunque no entendía por qué no estabas conmigo, siempre pensé que algún día volverías por mí. Elvira no pudo contener las lágrimas. Abrazó a Adrián con fuerza, sintiendo una conexión que no había experimentado en décadas. Lo siento tanto, hijo. Te prometo que voy a hacer todo lo posible por recuperar el tiempo perdido. Aunque al principio le costó adaptarse, Elvira comenzó a encontrar su lugar en la vida de Adrián. Ayudaba en la casa, cocinaba sus platos favoritos y cuidaba de los pequeños detalles que le recordaban su infancia. Adrián, por su parte, la incluía en su rutina diaria, llevándola a conocer los lugares que eran importantes para él y compartiendo aspectos de su vida que nunca había revelado a nadie. Una tarde, la llevó a la oficina donde dirigía su empresa. «Quiero que veas lo que he construido», dijo, mientras la guiaba por los pasillos. Elvira observó con orgullo cómo los empleados lo saludaban con respeto y admiración. Para ella, era increíble ver en qué se había convertido su hijo, el niño que una vez tuvo que dejar en un orfanato porque no podía ofrecerle una vida mejor. «Siempre supe que lograrías grandes cosas», dijo, tomando la mano de Adrián. «Eres un hombre maravilloso, hijo. Y aunque no puedo atribuirme ningún mérito, estoy orgullosa de ti». A medida que pasaban las semanas, Adrián comenzó a notar algo diferente en sí mismo. El vacío que había sentido durante toda su vida parecía disminuir. Aunque no podía borrar el dolor de su infancia, el vínculo que estaba construyendo con Elvira le daba una sensación de paz que nunca antes había experimentado. Para Elvira, la experiencia era igual de transformadora. Después de años de soledad y arrepentimiento, finalmente sentía que tenía una segunda oportunidad. El amor de su hijo, a pesar de todo lo que había sucedido, era un regalo que jamás daría por sentado. Una noche, mientras miraban juntos un álbum de fotos que Adrián había armado con imágenes de su vida, él le hizo una promesa. «Elvira, no puedo cambiar el pasado, pero puedo garantizarte algo, nunca más estarás sola. Ahora somos familia, y no voy a dejar que nada nos separe». Elvira lo abrazó con fuerza, dejando que las lágrimas cayeran libremente. «Gracias, Adrián. Gracias por darme una oportunidad cuando no lo merecía. Prometo que haré todo lo posible para ser la madre que necesitas». Adrián asintió, sintiendo una calidez en su corazón que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez en años, sentía que el futuro estaba lleno de esperanza y posibilidades. El vínculo entre Adrián y Elvira había florecido de formas que ninguno de los dos había anticipado. Después de décadas de separación, ambos comenzaron a descubrir facetas desconocidas del otro, como si estuvieran ensamblando un rompecabezas que había permanecido incompleto durante demasiado tiempo. El tiempo, que antes parecía una barrera insalvable, ahora se convertía en su mejor aliado. Para Adrián, el camino hacia el perdón no fue lineal ni sencillo. Había días en los que los recuerdos de su infancia lo invadían, noches solitarias en el orfanato, preguntas sin respuesta y una sensación constante de abandono. Sin embargo,
Cada momento que pasaba con Elvira le recordaba que su madre no era la villana que había imaginado en su mente de niño, sino una mujer rota por circunstancias que la habían superado. Una tarde, mientras caminaban juntos por un parque cercano, Adrián decidió abrirse completamente. Elvira, durante muchos años me pregunté por qué me dejaste. No entendía cómo una madre podía abandonar a su hijo. Me llené de rabia, de tristeza, pero ahora, después de conocer tu historia, creo que puedo entenderlo. Elvira lo miró con los ojos llenos de lágrimas, deteniéndose en seco para tomar su mano. Nunca quise hacerte daño, Adrián. Cada día que pasé lejos de ti fue una tortura. Pero ver en lo que te has convertido, me llena de orgullo y esperanza. Gracias por darme esta oportunidad, hijo. Ese momento marcó un punto de inflexión. Aunque las heridas del pasado aún estaban presentes, la decisión de enfrentarlas juntos los acercó más que nunca. Un día, Adrián entró en su despacho con una pequeña caja en las manos. Elvira estaba en la sala, leyendo un libro que Adrián le había regalado, cuando lo vio acercarse con una expresión seria pero tranquila. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo Adrián, colocándose frente a ella. Abrió la caja con cuidado y sacó una foto vieja, desgastada por el tiempo. Era la imagen que Elvira había dejado con él el día que lo abandonó, la única conexión tangible que había tenido con ella durante toda su vida. Se la entregó, observando atentamente su reacción. Elvira tomó la foto con manos temblorosas, llevándola a su pecho mientras sollozaba en silencio. «No puedo creer que la hayas guardado todos estos años», dijo con la voz quebrada. «Pensé que me olvidarías, que me borrarías de tu vida». Adrián negó con la cabeza. «Esta foto era lo único que me recordaba que tenía una madre, que alguna vez fui amado. Me daba esperanza, aunque no siempre lo entendiera». Ese gesto consolidó la reconciliación entre ellos. Para Adrián, entregarle la foto era su forma de decirle que, a pesar de todo, nunca había dejado de buscarla. Para Elvira, era una prueba de que, incluso en la distancia, su amor había sobrevivido. Con el tiempo, Elvira comenzó a adaptarse a su nueva vida. Adrián le mostró el mundo que había construido, llevándola a reuniones en la empresa, presentándole a sus amigos y permitiéndole formar parte de su rutina diaria. Aunque al principio se sintió fuera de lugar, la calidez de Adrián y su círculo cercano la ayudaron a sentirse aceptada. «Nunca pensé que viviría algo así», dijo Elvira durante una cena con Adrián y algunos de sus colegas. «Después de tantos años en las calles, creí que mi vida estaba condenada a terminar ahí». Uno de los amigos de Adrián, Mauricio, sonrió con amabilidad. «La vida siempre nos da segundas oportunidades, Elvira. Y estoy seguro de que Adrián está feliz de tenerte aquí». Elvira miró a su hijo con una mezcla de amor y gratitud. «Más de lo que puedo expresar». Adrián también se esforzó por incluir a Elvira en momentos significativos de su vida. Un día, la llevó a visitar el orfanato donde había crecido, un lugar que, aunque lleno de recuerdos dolorosos, también le había dado la oportunidad de ser adoptado por una familia amorosa. «Quiero que veas esto, Elvira. Este lugar, aunque no fue fácil, me enseñó a ser fuerte. Aquí aprendí que, incluso en los peores momentos, siempre hay una forma de salir adelante». Elvira recorrió los pasillos con los ojos llenos de lágrimas, agradeciendo en silencio que su hijo hubiera encontrado una luz en medio de la oscuridad. «Eres mucho más fuerte de lo que jamás imaginé, Adrián. Estoy tan orgullosa de ti». A medida que su relación se fortalecía, Adrián y Elvira comenzaron a hablar sobre el futuro. Aunque ambos sabían que no podían recuperar el tiempo perdido, estaban decididos a aprovechar cada día juntos. «Quiero que sepas que esta es tu casa, siempre», le dijo Adrián una noche, mientras cenaban en la terraza de su hogar. Elvira sonrió, asintiendo con la cabeza. «Gracias, hijo. Pero también quiero que sepas que no quiero ser una carga para ti. Quiero hacer algo, sentir que estoy contribuyendo de alguna manera». Adrián rió suavemente. «Elvira, tenerte aquí ya lo es todo para mí. Pero si quieres contribuir, ¿qué te parece ayudarme con un proyecto especial en la empresa?»
Estoy pensando en lanzar una iniciativa para apoyar a personas sin hogar y creo que tu experiencia sería invaluable. Elvira se quedó sin palabras, emocionada por la idea de poder ayudar a otros mientras fortalecía su relación con Adrián. En una ocasión especial, Adrián organizó una pequeña reunión en su hogar para celebrar el cumpleaños de Elvira. Invitó a sus amigos más cercanos y preparó una sorpresa que sabía que significaría mucho para ella. «Quiero agradecerte por todo lo que has hecho por mí, mamá», dijo Adrián, usando por primera vez esa palabra que había evitado durante tanto tiempo. «Hoy quiero que sepas que estoy completo porque te tengo aquí». Elvira, conmovida hasta las lágrimas, lo abrazó con fuerza, sintiendo que, por primera vez en décadas, su vida había encontrado un propósito. La historia de Adrián y Elvira es un poderoso testimonio de que el amor y el perdón tienen el poder de sanar incluso las heridas más profundas. Aunque separados por el tiempo y las circunstancias, madre e hijo encontraron la manera de reconstruir un vínculo roto por el abandono, transformándolo en una relación basada en la comprensión, la gratitud y el respeto mutuo. Elvira, quien durante años vivió en el peso de la culpa, descubrió que nunca es tarde para redimirse y construir un nuevo camino. Adrián, por su parte, aprendió que la fortaleza que lo había llevado al éxito también le permitía enfrentar su dolor y abrir su corazón a segundas oportunidades. La foto que Adrián guardó durante toda su vida se convirtió en un símbolo de esperanza, recordándole que, incluso en la ausencia, el amor de una madre puede ser eterno. A través de la aceptación y la compasión, ambos demostraron que las relaciones no se definen por los errores del pasado, sino por la voluntad de sanar y avanzar. Ahora, unidos, Adrián y Elvira son un ejemplo de cómo las decisiones difíciles pueden dar lugar a segundas oportunidades llenas de significado. Su historia nos enseña que nunca es tarde para perdonar, para amar y para construir un nuevo comienzo, sin importar lo difícil que haya sido el pasado. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.